Como les decía, hoy vamos a conversar de un tema bastante interesante que son los niños, niñas y adolescentes. Ya con Reader habíamos estado viendo a ver qué novedades les traemos. Ustedes saben que en Udiápolis siempre tenemos que estar a la par con los nuevos pronunciamientos, sobre todo en la judicatura, porque nosotros como abogados nos corresponde, nos interesa saber cuál es la línea de decisión que se vienen abordando respecto a este tema, como por ejemplo el principio de autodeterminación, la participación del niño, niña, adolescente, que cada vez coge más fuerza dentro del proceso. Y esto no solamente le interesa a los abogados, sino también he visto que están conectados psicólogos, asistentes sociales, miembros de la Policía Nacional. Qué importante que esté presente los integrantes de la Policía Nacional, porque ellos hacen un trabajo, creo que el trabajo de cara respecto al Estado, porque son los que tienen el primer contacto, son los que ustedes nos anotician en casi la mayoría de casos estos hechos de violencia que recaen en este grupo vulnerable de especial atención, como son los niños, niñas y adolescentes. Así que es muy importante conocer el protocolo de atención, el llenado de ficha de valoración, por ejemplo, cuando tenemos la denuncia de un caso de violencia o de maltrato físico, de castigo físico, que he visto varios casos en centros educativos, castigo físico también que se da dentro de los hogares. Entonces, es importante que los integrantes de la Policía Nacional del Perú estén conectados en esta sesión. Y respecto a los psicólogos y asistentes sociales también. ¿Por qué? Porque sus informes, estimados colegas, estimados amigos, son de vital importancia para que nosotros, por ejemplo, los jueces que estamos en el ámbito de protección, podamos emitir la medida de protección coherente con la situación o con el conflicto que se visibiliza. Ustedes que tienen ese contacto directo, qué importante el psicólogo que puede emitir un correcto informe para que nos nutra a nosotros, que nos sirva de instrumento para poder emitir una medida que incluso ustedes, al tener ese primer contacto, pueden visibilizar. Tal vez hay un hermanito que también ha visto ese conflicto, tal vez se han suscitado, ¿no?, hechos en esa conversación que se tuvo o esa entrevista que se tuvo con el niño, niño y adolescente, en el que se fue muy cuidadoso en hacer las preguntas asertivas y poder nutrir este informe que a nosotros nos permita generar un abordaje integral respecto al caso que se nos presenta. Entonces es importante el papel del psicólogo aquí también y de los asistentes sociales mucho más. Miren, hoy vamos a conversar, como le había mencionado a River, este tema que nos urge también atender o abordar, que es el tema de las tenencias y los regímenes de visitas. Y una situación que está siendo bastante conflictiva, que muchos efectivos policiales me llaman y me dicen, no solamente de la libertad, de otros distritos judiciales en los que yo trabajo actualmente en la libertad como juez supernumeraria, pero bueno, me atrevo a decir que hay otras cortes también y otros distritos judiciales en el que nos consultan, a veces me dicen, doctora, mire, he tenido un caso de violencia psicológica que se me ha noticiado a la comisaría y nosotros considero luego de sus explicaciones, de sus exposiciones, de sus conferencias, creo que hemos venido actuando mal como Policía Nacional. Le digo, ¿por qué? Coménteme cuál es, qué es lo que usted tal vez ha tomado en consideración. Y es justamente, doctora, por el tema de las flagrancias que se están dando, o estos arrestos o detenciones que se están dando cuando hacemos la comunicación telefónica, va el efectivo policial y le dicen que ha sido, por ejemplo, una violencia psicológica y han estado haciendo tal vez un mal uso de estas detenciones. Siempre supervisado por el tema del fiscal, pero considero que en el tema de violencia psicológica hay que tener especial cuidado como para luego no tener esa situación de que tal vez el efectivo policial también pueda tener algún tipo de responsabilidad respecto de esa detención. Bien, así que he hecho un resumen de esta participación, de esta conexión, siendo las 9 de la noche, todavía no hay 9 Reader, estamos dándoles unos minutitos para que se sigan conectando. Tenemos 312 conectados, la verdad que es tan satisfactorio de que ustedes nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través del Facebook, a través del Instagram también, con Diápolis, porque eso nos permite que sigamos realizando este tipo de eventos en el que ahora estamos haciendo una segregación de grupos vulnerables. Hoy nos ha tocado hablar o nos toca hablar de este grupo de especial atención niño, niña y adolescente. Un tema importante en el que, ¿cómo estás? Buenas noches, Rosa. En un tema tan importante en el que ustedes como efectivos policiales, como asistentes sociales, repito eso, incido, como psicólogos, tenemos que todos trabajar para que el sistema funcione, porque si no, nos vamos a llenar de puras normas, de puros dispositivos, políticas nacionales que no se cumplen. Está en nosotros
poder generar una real materialización de una lucha contra la violencia dirigida, en este caso, a los niños, niñas y adolescentes. Bien, ustedes igual van a tener opción a hacerme algunas preguntas. Yo entiendo de que, sobre todo, los que trabajamos en el espacio de lo que es violencia, tenemos bastantes dudas, sobre todo de cómo se está aplicando este texto único ordenado de la ley 30364, y eh, vamos a, para no, a veces la clase se ve un poco afectada por las preguntas, vamos a ser respetuosos de eso y vamos a esperar hasta tal vez unos 20 minutos antes de finalizar la sesión de hoy, para darle espacio a las preguntas. Yo sé que a veces se pueden quedar algunas interrogantes, pero también tenemos la opción de continuar esta conversación, gracias Daisy, a través, ya saben, ustedes me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran como Tania Carolina Bocanera Risco, ahí también se pueden informar de los eventos en los que venimos participando. Estamos dictando en algunas cortes superiores de justicia del país, al que me honra en realidad ser invitada para profundizar en estos temas referidos al tema de violencia. Bien, como Reddit ya les había comentado, yo me desempeño actualmente como juez supernumeraria en la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Estamos específicamente en el área de violencia, en un juzgado de violencia. Entonces, mi tema está referido más a lo que es el ámbito de protección. Pero en el ámbito de protección se han venido surgiendo, bueno, poniéndose en conocimiento justamente diversas denuncias en las que en un índice bastante alto está referido a este grupo vulnerable, niña, niño y adolescente. Nosotros tal vez podemos tener esa falsa idea o percepción de que cuando hablamos de violencia referido a este grupo vulnerable, lo podemos centrar solamente en un tipo de violencia física o en lo que actualmente existe también una ley que prohíbe el castigo físico, que antes era un estereotipo de justificación, de corrección, de conducta por parte de los padres. Ahora tenemos que estar alertos porque a partir del proceso de violencia o este proceso especial que también involucra este aseguramiento de una vida libre de violencia por parte de estos niños. Pero, sobre todo, nosotros tenemos que tomar en cuenta que todo proceso en el que intervenga o en el que es parte justamente un niño, niña, adolescente, tiene que tener una especial atención por parte de cualquier institución que tenga el primer contacto con este grupo vulnerable, como por ejemplo la actuación de la Policía Nacional, cuando toma conocimiento de un caso en el que está involucrado un niño, ya sea como sujeto pasivo, también hay casos en el que adolescentes son sujetos activos, y ustedes miran, doctora, ¿puede un adolescente ser sujeto activo de violencia? Claro que puede ser sujeto activo de violencia, he tenido casos, y tenemos que emitir las medidas correspondientes también. Cuando son niños, tanto sujeto activo como sujeto pasivo, se pueden dar, claro está, las medidas de protección respecto de la edad en la que esta persona o este niño o adolescente está interviniendo dentro de este proceso. Ahora, voy a iniciar la clase mostrándoles saludos desde Paraguay, muchísimas gracias desde Quito, muy buenas noches, no, Daisy Quinto, perdón, buenas noches. Gracias. Bien, voy a compartir con ustedes este dato importante. No sé si por aquí me permiten compartir. Miren, dentro de los tipos que podemos advertir, esta imagen me pareció bastante importante mostrarlas. No sé si se puede ver aquí. Miren, la Defensoría del Pueblo tiene una adjuntía específica para un grupo vulnerable. La Defensoría del Pueblo está trabajando de manera muy activa. Yo les invito a revisar a ustedes de manera tal vez mensual, puedan ingresar a la página de la Defensoría del Pueblo porque emite informes defensoriales con temas de bastante trascendencia. Sobre todo si han hecho una división por grupos, gracias José Carlos, por grupos de especial atención o grupos de vulnerabilidad. Entiendo que en Ecuador, por ejemplo, en Paraguay, también sufrimos sufrimos como Latinoamérica este flagelo de la violencia. Y ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha señalado que el índice de violencia es exponencial respecto a que esta violencia que recae en niño, niña y adolescente se da dentro de los hogares. Y esto justamente nos lleva a nosotros a aprender esas alertas respecto de que dentro de aquel espacio seguro que nosotros, la constitución política, los marcos internacionales vienen protegiendo, que es la familia,
son justamente dentro de los hogares en los que se ha incrementado el índice de violencia. Entonces, ¿qué es lo que hace que el Estado peruano, en este caso, tenga que implementar políticas públicas referidas a este grupo vulnerable? ¿Qué política pública tenemos respecto al tema niño, niña, adolescente? Tenemos una política que es un plan nacional por la infancia, que incluso, miren, está ya dirigida hacia el año 2030, con una proyección hacia el año 2030 que se han establecido claros objetivos para poder reducir este índice altísimo de violencia que la Corte Interamericana ya nos dijo, hey, Latinoamérica, ustedes tienen un índice exponencial. ¿Por qué se da ese índice exponencial? ¿Por qué creen ustedes que países como el caso peruano, el caso mexicano, el caso ecuatoriano, se da un alto índice de violencia en niñas, sobre todo en niñas? Porque dentro del grupo vulnerable se puede establecer incluso un grupo, un subgrupo con un mayor índice de vulnerabilidad, y es que recae en las niñas. Eso se evidencia, porque por ejemplo el caso del embarazo adolescente recae en niñas y adolescentes, ¿no? Y en ese caso ellas también sufren este flagelo del embarazo y hay una política de reinserción escolar, pero no cumple el objetivo que se ha propuesto. ¿Por qué creen que este índice de violencia, como les había señalado, es mucho, es exponencial en estos países latinoamericanos? Pasa que está en coherente, o tal vez, o coinciden, disculpen, creo que sí. A ver, aquí, ¿me escuchan? ¿Me logran escuchar? Se había quedado mi... Ya. Sí, Pasa. doctora, sí se le escucha. Eh, esta coincidencia en el alto índice de violencia que se da en estos lugares, en estos países latinoamericanos, es justamente porque coincide con los conflictos armados, por ejemplo, con los conflictos medioambientales, con conflictos sociales, en el que la primera o el grupo mayoritario que es afectado son mujeres, y dentro del grupo afectado mujeres son niñas y adolescentes. Entonces, ya la Corte Interamericana en su informe anual también nos expone eso. Ahora, retomemos el caso peruano. Miren, este informe de la Defensoría del Pueblo, que se emite a finales del año 2021, post pandemia, todos los informes, tanto de la Defensoría, del INEI, del mismo Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, coincide en que se ha visto muy afectado este grupo vulnerable, tanto el espacio o el contacto que, por ejemplo, un niño, niña, adolescente podía tener dentro de un espacio, un centro educativo, en el que se podía, el que de primera mano podía identificar tal vez una afectación o una situación que podría tal vez involucrar un tema de violencia dentro del hogar y que podía visibilizar, es el maestro, o es el docente, o el director, o el tutor, o el psicólogo del colegio, porque había ese contacto directo con los niños. Pero durante la pandemia ha permitido de que estos niños permanezcan mucho más tiempo dentro de los espacios llamados espacios seguros, hogares, ¿verdad? Pero los informes nos dicen que dentro de los hogares se cometieron un mayor índice de violencia. Entonces, este es justamente el grupo que por su misma, respetando la autodeterminación del niño, niña, adolescente, se convierte en una dificultad tal vez en no aplicar de manera correcta este principio para poder tener esa comunicación fluida que nos permita entender y visibilizar situaciones de violencia que pueden recaer en este grupo vulnerable. Y es que la Defensoría del Pueblo en su informe dice, por ejemplo, cuáles son las regiones en las que se han dado mayor casos de violencia dentro de este grupo vulnerable. Por ejemplo, tenemos Lima, Arequipa, Cusco, La Libertad, Ancash, con un porcentaje bastante elevado respecto a los casos que ha atendido el Centro de Emergencia Mujer. Ojo, aquí resalto porque muchos me dicen, doctora, pero la actuación de las mamis, por ejemplo, que son los directamente encargados en el caso de niño, niña, adolescente. Pero no olvidemos que por un tema funcional, los centros de emergencia mujer son los que han actuado con mayor diligencia o con mayor eficiencia durante la pandemia. Siento que se ha reforzado por la creación de mayores centros de emergencia mujer que funcionan incluso en algunas comisarías que ya están, trabajan dentro de ese mismo espacio para que sea una atención totalmente directa e integral.
Hay que rescatar que sí se ha dado este abastecimiento de recurso humano respecto a los centros de emergencia mujer. Y ellos emiten este informe y brindan esa información a la Defensoría del Pueblo. En el caso del año 2020, por ejemplo, el número de casos que se ha reportado, y desde enero a noviembre, que fue el informe que se presentó por la Defensoría del Pueblo, el número de casos atendidos. Pero ustedes podrán ver en esta barra cuál es el mayor índice o los tipos de violencia que se presentan dentro de este grupo vulnerable. Porque tenemos la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica y la violencia sexual. Ahora, miren, ustedes recuerden que recientemente se ha incorporado una modificación respecto a los tipos y modalidades de violencia. Y ustedes miran, doctora, dentro de esa modificación también ¿se ha tomado una especial atención de este grupo vulnerable, niño, niña, adolescente? Sí, efectivamente. Por ejemplo, en el tema de la trata de niños, de niñas. ¿Y por qué digo niños y niñas? Porque en esta modificación se ha incorporado como sujeto pasivo los niños. Ustedes miran, doctora, pero si es grupo vulnerable niños, claro que tendría que estar dentro del ámbito de protección del texto único ordenado de la ley 3364. Vamos a conversar más adelante que respecto al sujeto pasivo y el sujeto activo, como en el caso de trata, no necesariamente tendría que ser por un vínculo de familiaridad el sujeto activo, el que involucra a un niño dentro de la trata. Entonces, por esa no relación de familiaridad, muchas veces los niños quedaban excluidos y sí se incorporaba a las niñas por su condición de mujer, por ser niñas, por ser mujeres. Entonces, eso ocasionó o acarreó que se vea una discriminación incluso dentro de lo que es niño y niña. Pero ya en esta última modificación, algo que ustedes se sorprenderán, pero es algo que incluso se llevó al pleno y en un momentito les voy a mostrar para que ustedes vean justamente que un grupo de jueces se cuestionaba eso, si se podía incorporar o no como grupo vulnerable cuando el sujeto pasivo era un niño, hombre, y si hacía esa diferenciación respecto de un sujeto pasivo, una niña, cuando el sujeto activo no tenía vínculo de familiaridad. Algo que es totalmente sorprendente, pero que eso se ha visto y se ha discutido, imagínense, en un pleno finales del 2020. Bien. Entonces, ¿cuáles son nuestros tipos de violencia en los que este grupo vulnerable puede verse involucrado? La violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica y la violencia sexual. También esta última modificación que se ha dado, por ejemplo, respecto al uso de las herramientas judiciales o el mal uso de las herramientas judiciales, que es el acoso a través de los procesos judiciales. Doctora, pero eso no es respecto a tal vez a la mamá del niño o al papá del niño. ¿Por qué involucraría al niño? Porque estamos utilizándolo justamente para procesos tan sensibles como son los procesos de alimentos, los procesos de tenencias y los procesos de régimen de visitas. Hoy vamos a conversar de eso. Porque ustedes, los que están conectados hoy, y les voy a dejar prácticamente ¿cómo les puedo decir? Lo que vamos a tratar más adelante, pero ya les voy a dejar con esa curiosidad y estoy segura que los efectivos policiales que están conectados hoy y las asistentes sociales y también los abogados han visto situaciones en que padres dicen, bueno, yo ya tengo un proceso de tenencia a mi favor, pero ¿qué pasa cuando no permito o obstruyo el régimen de visitas? Digo, por ejemplo, a mí me han dado un régimen de visitas con externamiento, pero yo obstruyo y digo no, no lo vas a llevar. Si quieres verlo, lo ves aquí en la casa y yo lo veo, pese a que la sentencia indica que es con externamiento. Hoy toca el día de visita y yo simplemente digo, no, no quiero que lo veas a mi hijo, punto. Empiezo a incumplir una decisión judicial. Y ustedes dirán, doctora, pero lo más sencillo que siempre se ha hecho era ir a la comisaría, ¿verdad? Antes se iban a la comisaría y decían, yo tengo acá mi sentencia de tenencia, o perdón, de régimen de visitas, y la mamá, muchas veces la mamá, no me deja ver a mi hijo. Entonces la policía iba y tocaba la puerta, ¿verdad? Y le decía, señora, el señor está diciendo acá que tiene una sentencia y que usted está incumpliéndola, que no sé qué, pero ahora ya no funciona así. ¿Acaso el policía tiene esa facultad? ¿Acaso esa situación de la obstrucción no se tendría que ver dentro del mismo proceso?
¿A quién no les ha pasado o han tenido un caso de algún familiar o amigo que ha tenido ese problema o obstrucción de poder cumplir un régimen de visita que incluso ya ha sido con una decisión, una sentencia que ya está dada en un juzgado de familia? A ver, vamos a ver qué me ponen en el chat. Peor aún cuando ambos, bueno, ese es otro caso. Sí, doctora, efectivamente. Entonces, ustedes me pueden colocar en el chat y yo feliz de leerlos, ¿ah? No hay ningún problema. Entonces, como les había comentado, ¿quién no ha tenido ese tipo de casos? Y antes la policía, incluso después, la otra persona asesorada, ¿no? La mamá asesorada sabe que la policía no tendría por qué intervenir ahí. Y le decía, voy a denunciar a ese policía que ha ido por un caso haciéndole caso prácticamente al padre de mi hijo, de que como le estoy obstruyendo o no le quiero dejar ver a mi hijo, me tiene que la policía venir a exigir. Eso no funciona así. Buenas noches, doctora, y a todos los integrantes de la comunidad mortal. Sí, doctora, más se denuncia por desobediencia. Pero Carlos, escúchame aquí. Ojo con el tema de la desobediencia. Más si a pesar de tener un régimen de visitas, incumple de manera reiterada y no visita a sus hijos, ni no le permiten ver a su pequeño. Perfecto, pero ojo, vamos a hablar varios temas que aquí ustedes me están incorporando. El tema de la desobediencia. No es un tema de desobediencia ahí. ¿Qué dice el artículo de la desobediencia? Primero que tiene que haber un apercibimiento, ¿verdad? En este caso estamos hablando de una sentencia de un proceso de familia, no estamos hablando de un proceso de violencia todavía. No confundamos, por favor. Por eso les digo, más adelante vamos a ver eso exactamente respecto a cuando pasa estas obstrucciones y que los jueces se han preguntado. Claro, ahorita vamos a ver. Los jueces se preguntan y dicen, ¿qué pasa si en un proceso principal se está viendo la tenencia, se está empezando a hacer esa obstrucción de la visita y que, o también hay casos en el que tengo la tenencia, perfecto, yo me siento ganadora, pero yo tengo una nueva pareja y esta pareja tal vez tiene algún contacto muy cercano con mi hijo o con mi hija, y el padre cuando viene a ejercer el régimen de visitas, la niña le cuenta llorando, papi, la pareja de mi mamá me abraza mucho, me da no me gusta cuando me saluda, me quiere dar un beso en la boca, por decir, situaciones que se han planteado en casos. Y los cuestionamientos que se están haciendo cuando haces un mal uso de la herramienta es que en algunos casos sí sería cierto lo que dice el niño, pero en otros casos estamos sufriendo una violencia psicológica por parte del padre o madre que trata de que el niño diga eso ante la policía para que se pueda dar una variación temporal rápida respecto de la tenencia. Entonces, eso hace que tú estés, o que la persona que está ejerciendo esa violencia física en el niño esté mal utilizando, claro, haciendo un mal uso de la herramienta judicial, es decir, el proceso de violencia para otros fines. Entonces, estaría afectando la integridad de este niño, niña y adolescente que tendría que desarrollarse en un espacio libre de violencia. Entonces, hoy vamos a tocar eso también. Hoy vamos a tocar eso, efectivamente, porque eso es, creo que ahora el incremento de casos de que ya tenemos tenencias incluso a través de resoluciones judiciales, tenencias definitivas, y que se están apersonando a la comisaría, la otra parte, la que solo tiene el régimen de visitas y está poniendo en conocimiento maltratos a los niños, incluso maltratos que, como en el caso de violencia, nosotros no necesitamos mayor medio probatorio, sino muchas veces con la declaración de la víctima, porque así lo señala el decreto legislativo 1470, dice que incluso en algunos casos de manera excepcional, con la declaración de la víctima se puede hacer esta variación, sustitución, ampliación de una medida de protección, o también se puede otorgar la medida de protección, dependiendo del caso. Entonces los jueces se han reunido respecto a eso y han dicho, tenemos que tomar una decisión. Vamos a respetar las decisiones que se emitan en un juzgado de familia y vamos a remitirlos a todos para que el juzgado de familia defina el tema de la tenencia o a quién le corresponde, o vamos a emitir una medida de protección respecto de la gravedad del caso. Bien, entonces en este índice o en esta primera diapositiva que les estoy mostrando de los casos de violencia,
Uno de los tipos de violencia también que recae en este grupo vulnerable es la violencia económica. Hoy vamos a conversar también de la violencia económica, porque dentro de una de sus manifestaciones de la violencia económica tenemos como parte de una medida de protección ante una violencia económica, por ejemplo, tenemos la fijación de pensión anticipada de alimentos, recordemos, y que se está confundiendo mucho el tema con en razón de la fijación de pensión anticipada, porque muchos creen que ya se queda la fijación de pensión anticipada y ya no tenemos que iniciar el proceso ordinario del proceso de alimentos. ¿Quién es el juez competente para el proceso de alimentos? Es el juez de paz letrado. Y en el caso del juez de violencia, que está emitiendo como medida integral una medida de protección, y en este caso una medida cautelar, de fijar una pensión anticipada de alimentos. Pero este juez hace un análisis, claro, integral, pero no está haciendo un análisis con profundidad respecto de las condiciones del obligado y de las necesidades del alimentista. Quien va a hacer ese, con mayor esa exactitud del monto que se va a fijar como pensión es cuando se ordinarice ese proceso en el juego de paz letrado. Nos estamos quedando solamente con las medidas cautelares. Esto es un llamado de atención para aquellos abogados que también están conectados el día de hoy y que muchas veces lo que logramos es la medida cautelar y ahí dejamos el proceso. La idea es que continuemos el proceso en su vía ordinaria, ya sea el proceso referido a la tenencia, ya sea el proceso del régimen de visitas, ya sea el proceso de alimentos, porque ahí en esa vía específicamente se va a determinar con un mayor espacio probatorio, ya que las medidas de protección se emiten dentro de las 24, 48, 72 horas dependiendo del caso, y que muchas veces no se va a poder analizar en profundidad las condiciones económicas del obligado y las necesidades del alimentista. Por eso que se fijan montos referenciales de lo que se puede obtener al momento de la declaración de la víctima y que en algunos juzgados se toma también en consideración la declaración del denunciado. Ojo, recordemos nuevamente que estamos en el espacio de protección, no estamos en un espacio penal para poder señalar que estamos hablando de víctimas y agresores. Estamos hablando de víctimas y de denunciados. El principio de inocencia no se derrota a nivel del espacio de protección. Bien. Ay, Dios mío, tenemos preguntas de casos. Hemos dicho que no casos, pero vamos a ver, doctora. Normalmente, Gala, el monto que se está dando, por ejemplo, en casos que no tenemos mayor información del ingreso del denunciado, se está dando entre por niño 350 soles aproximadamente, entre 350 o 400 soles como pensión anticipada. ¿Ya? Ese es más o menos el monto que se está dando más aproximadamente. Tuve un caso en el que la madre no cumple con el régimen y la comunicación de los niños con el padre. La madre pone como excusas denuncias calumniadoras diciendo que hay violencia psicológica. Claro, Vanessa, Free. Este caso que tú me estás señalando, esto es un mal uso de la herramienta judicial, en que ambos progenitores se terminan llenando de denuncias respecto de los hijos. Uno acusa a la otra persona de esa exposición tal vez con una pareja o en los malos cuidados, el no darle, he tenido un caso de que le decía, doctora, ella tiene la tenencia pero no le da de comer a las horas, le da de comer comida fría y mis hijos deben comer comida a su hora y caliente, ellos no se pueden servir, o sea, prácticamente, y era creo que por la comida de la cena. Y en este caso la señora me decía, pero doctora, yo tengo que trabajar, o sea, yo les dejo la cena ya solamente para que se la sirvan, o sea, ellos no tienen un año, ya tienen 12 años, 10 años. Entonces no puede ser, eso no es que no esté criando bien a mis hijos, sino que también en la parte de la cena tengo que hacerme despacio para poder continuar trabajando. Y la otra persona dice que, bueno, que como no me anexa un informe de que, por ejemplo, está en mal rendimiento en el colegio, de que tiene un cuadro de anemia o de que no tiene, claro, el responder mal en el colegio tal vez atribuido a temas alimenticios, a desórdenes alimenticios, no hay nada de eso. Entonces, pero sí lo que se hace es llenarse de denuncias mutuas, ¿no? O, por ejemplo, tengo otro caso que dice, doctora, el régimen de visitas dice que tiene que regresarme el niño a las 6 de la tarde, pero él me le está regresando 7 de la noche, 6:30, y por eso yo lo he denunciado porque está incumpliendo el régimen de visitas
Entonces yo le digo, ¿por qué no como padres? Si hay situaciones excepcionales en que por temas de tráfico, por temas, se puede demorar una media hora, démosle un espacio de margen de tiempo para poder devolver a los niños o entregar a los niños al momento de culminada el horario fijado en el régimen de visitas. Porque si todo eso va a constituir violencia, estimados, entonces vamos a llenar la judicatura de casos como estos, casos que tal vez no involucran una afectación psicológica real o que estén poniendo en peligro la integridad del niño por demorarse una hora en entregar al niño en el régimen de visitas. Y lo que más bien estamos generando es, a través de este mal uso de herramienta, una violencia psicológica, sí, en el niño, pero por nuestro propio actuar, por esa pelea de los padres que en los niños están viendo de que uno denuncia, el otro denuncia, lo llaman al niño a que presente un informe psicológico de parte respecto a una denuncia, respecto al otro informe psicológico, que se presente a la audiencia, que ahora va a volver a presentarse respecto a la variación de tenencia, otra vez la exposición del niño en la audiencia. Eso constituye ahora violencia psicológica respecto a este grupo vulnerable que es niño, niña, adolescente ante estos conflictos de los padres. Y ustedes ahora han podido ver el caso mediático de Melissa Paredes, por ejemplo, que siempre lo menciono, solamente como título, porque yo no podría entrar a evaluar este caso, porque eso está viéndose en un órgano jurisdiccional y hay que respetar las decisiones de los jueces a través de sus decisiones judiciales. Solamente yo les menciono que el caso Melissa Paredes nos delimita de cómo en algunos casos se puede llegar a hacer esta afectación de este grupo vulnerable, niño, niña, adolescente, por ese comportamiento del mal uso de la herramienta judicial. Pasa de que el padre ejerce denuncias o ingresa denuncias respecto al comportamiento de la madre ingresa denuncias respecto del comportamiento del padre, respecto del comportamiento de la abuela paterna, respecto del otro de la abuela materna. Entonces la niña está expuesta a una situación en el que la judicatura considera de que es violencia también que está recayendo respecto de ella. Este caso que prende las alarmas para que ustedes también como abogados aconsejen a sus patrocinados y también como efectivos policiales, como psicólogos, tengamos en cuenta eso, de que esas agresiones en las que, o ese espacio, sin necesidad de que vivan dentro del mismo hogar, esos constantes conflictos provenientes siempre, por ejemplo, respecto a las decisiones como la tenencia o el régimen de visitas, ya sea por una obstrucción para que se realice esta tenencia, o sino también porque incumplen la decisión respecto del juez, o también porque simplemente no tienen una sentencia, pero no quieren hacer efectivo el régimen de visitas. Por ejemplo, me toca visitar a mi hijo lunes, miércoles y viernes, y yo no voy ni lunes, ni miércoles, ni viernes. Y la madre o el padre que tiene la tenencia empieza con las denuncias también para que él venga prácticamente a visitar a su hijo. Esa situación también se lleva a la comisaría y se generan constantes denuncias respecto de ello. O, por ejemplo, cuando se inician nuevas relaciones respecto de los padres, empiezan a denunciarse de que porque expuso a mi hijo en una foto en el WhatsApp, porque lo expuso a mi hijo en una foto, o se fue de viaje con mi hijo a nivel nacional, como no se necesita autorización del padre, cuando es a nivel interno, por decir, en un trayecto dentro del territorio nacional, pero ya se fue a un hotel con el papá, con la nueva pareja, es una exposición, pido el cambio del régimen de tenencia por ese motivo, o violencia psicológica por haber expuesto a mi hijo cerca a su nueva pareja, que es un desconocido. Situaciones así es las que se presentan en el día a día y todo ello al final recae en este grupo vulnerable. Vamos a ver aquí. Tuve un caso que la madre no cumple con el régimen, bueno, en el acta de conciliación tiene el mismo valor que una sentencia. En realidad, en las actas de conciliación emitidas por la tribuna, claro, incluso ustedes podrían irse también a un juez de paz, por ejemplo, y tener un acta de conciliación. Creo que se debe fortalecer el tema de las actas de conciliación, pero igual si usted luego, por ejemplo, la situación cambia, como por ejemplo usted tiene un acta de conciliación respecto de los alimentos, pero usted ve que las necesidades del alimentista son mucho mayores, igual puede concurrir al Poder Judicial, no es una limitante. Claro, por ejemplo, Vanessa Fifi me dice que pasa que tenemos una sentencia yo con un régimen de visitas y que luego la pareja, bueno, esta persona desea irse a otro lugar. Eso tiene que informarlo al juzgado.
porque ella sí estaría obstruyendo, obstaculizando un régimen de visitas que ya ha sido señalado por un juez. Claro, Anthony, por ejemplo, en el caso de eso de que incumple, usted tiene que poner eso en consideración del juzgado ante el que se vio tramitado ese proceso, para que luego incluso pueda usted pedir alguna situación que tenga que ver con la autorización que usted pueda hacer y ya prescindir de la participación del padre en algunas decisiones que, por ejemplo, la ley, como por ejemplo autorizaciones, usted puede poner en conocimiento eso, ¿no? Esa falta de cumplimiento de obligación respecto de visitar a su hijo. Dice, pero ¿qué pasa cuando es el propio SEM quien denuncia? Claro, es que el SEM ahora, estimados, las denuncias que ellos llegan y miren, es un buen trabajo el que hace el SEM. Nosotros como jueces tenemos a la mano o a la vista las denuncias que hace el SEM. El SEM tiene una base de datos y el SEM, por ejemplo, registra la primera denuncia de la madre, por decirlo así, respecto a violencia psicológica de su excónyuge o de su expareja. Ella ya tiene el SEM el registro. Luego viene el señor diciendo que la señora fue la que lo agredió, tiene un arañón en la cara, que vino a ver a su hija y él arañó, le dijo porque estás con otra mujer, pese a que son expareja, tiene dentro del registro. Entonces, el SEM mismo ahora actúa, y felicito al SEM como ahora es más operativo, y dice, yo tengo acá una denuncia de agresión de la señora respecto del señor. Ahora tengo una denuncia del señor respecto a la señora por un hecho nuevo que se ha suscitado. Pero ambos coinciden en que ha sido incluso las peleas en presencia, cuando dan su declaración policial, en presencia de los niños, o sea, dentro del espacio donde viven los niños. Entonces, de oficio dicen, vamos a hacer una visita inopinada al hogar donde viven estos niños y vamos a hacerle una evaluación psicológica y también una evaluación, o vamos a pedir que se le haga un informe social. Ahí el trabajo del psicólogo, ahí el trabajo del asistente social. Con esos dos informes y las conclusiones y las recomendaciones que llegan a los informes, el mismo Centro de Emergencia Mujer dice, señora juez, interpongo denuncia de violencia psicológica respecto de los padres, ambos padres, en relación a sus hijos, que vienen siendo afectados psicológicamente por denuncias que se han venido presentando y que se han venido, no solamente por las denuncias, sino por los hechos que contienen las denuncias en los que han sido en presencia de los niños. Y que ellos han tenido una afectación, tal como dice el informe tal, en el que dicen, sí, mis papás siempre pelean, siempre mi mamá llega borracha, mi papá llega mareado, la golpea, ellos terminan, se separan, pero luego regresan, retornan, se perdonan, vuelven a pelearse, se termina nuevamente la relación, retornan la relación. Entonces, todo eso, esa información que brindan los niños, es el en el que denuncia ahora a ellos, a los padres. Entonces, ¿por qué? Porque la Defensoría del Pueblo nos emitió un informe en el que nos dijo, están haciendo un mal uso de la herramienta judicial. Así que dijo, Poder Judicial, identifique bien usted, Ministerio de Justicia, identifique bien usted quién en realidad es el sujeto pasivo de violencia ante situaciones como, por ejemplo, agresiones mutuas. Bien. Doctora Tania, una pregunta. Si la madre no permite que el padre del menor pueda ejercer su derecho de visita haciendo resolución de juez de familia, ¿podría cometer un delito de incumplimiento de decisiones legítimas? En Ecuador es típico que la madre, al no permitir visite a sus hijos, denuncie por violencia al padre y dicte un juez de medidas de protección. Mira, José Carlos Morocho, entiendo que en Ecuador es mucho más efectivo porque ustedes ya han tomado como decisión que eso, el incumplimiento o la obstrucción al régimen de visitas, genera un hecho de violencia. Aquí en el caso peruano te comento que se ha dado un pleno nacional, que se ha dado el 2 y 3 de diciembre, ahorita lo vamos a visualizar, no desesperen, en el que, pero yo te adelanto la decisión, en el que un grupo mayoritario de jueces dijo, esa obstrucción se convertiría en violencia siempre y cuando se afecte la vida o la integridad, en grave peligro la integridad del niño o niña adolescente. O sea, no en todos los casos. Y fue por mayoría. Porque otro grupo decía, nosotros no podemos decir que eso es un hecho de violencia. En todo caso, nosotros diremos de que esa obstrucción tendría que ponerse en conocimiento a ese juez de familia que emitió su decisión y que ellos analicen ya sea la variación de la tenencia o el incumplimiento de esa decisión.
Entonces no funciona igual porque no tenemos, aquí en el caso peruano, el texto único ordenado no precisa que hasta ante el incumplimiento de ello o a la instrucción de este régimen de visitas se dé un incumplimiento o se dé una violencia. Es más, cuando nosotros hablamos de desobediencia a la decisión de la autoridad, en este caso de desobediencia a la autoridad, tendremos que tener un previo apercibimiento respecto a una medida de protección específica. Entonces tenemos una limitación mucho más grave. Pero eso lo vamos a ver ahorita, tranquilidad, que ahorita lo vamos a ver. Doctora, ¿se puede pedir una liquidación por alimentos en una medida de protección si es que no existe proceso de alimentos? ¿Liquidación? Lo que pasa es que, Rafael, nosotros como medida de cautelar lo que hacemos es fijar una pensión. La liquidación que vas a ver, eso lo tienes que ver en el juez para letrado. Tú no puedes pedir la liquidación ahí, porque yo como medida integral digo, está incumpliendo, pero ojo, ya tiene un proceso de violencia, perdón, ya tiene un proceso de alimentos. Entonces, lo que yo puedo hacer más bien es, dentro de las medidas, solicitar al juez que está viendo el caso de que le dé una atención urgente y prioritaria, ya que es una víctima de violencia. Por ejemplo, esa liquidación está pendiente hace más de, no sé, 3 años. Entonces, puedo remitirle copias yo al juez de para letrado para que dé prioridad respecto a ese caso, en tanto es una víctima de violencia psicológica, una víctima de violencia física, una víctima de feminicidio, etcétera. Pero yo no podría hacer una liquidación dentro del proceso de violencia. Nosotros lo que hacemos solamente es fijar medidas temporales. Recuerden ustedes eso. Doctora, ¿debe ser estricto los tiempos de salida o entrega? ¿Deben pensar en principio del bienestar del menor? Andrés, de primera mano, olvidémonos del término menor. Nosotros no podemos hablar de menor. ¿Por qué? Porque el niño, niña, adolescente está dentro de lo que es categoría humano, ser humano. Si nosotros decimos menor, es como que le estamos atribuyendo una categoría inferior al humano. Y no es una categoría inferior, es una categoría igual, pero de especial protección. Entonces, hablemos de menor de edad. Lo único que tiene menor en ese aspecto o inferior es la edad, pero los principios y derechos son los mismos, así que tenemos que hablar respetando su categoría niño, niña y adolescente. Bien. Respecto de los tiempos, yo considero que tiene que haber siempre una ponderación, una razonabilidad. No porque cumplió a las 5 y tenía que entregarme 5:30, eso es violencia. Diferente fuese si, por ejemplo, la entrega de los niños es a las 8 de la noche o a las 7 de la noche porque tienen que hacer tal vez tareas en el colegio siempre y la entrega diaria es a esa hora porque al día siguiente hay tareas o hay tareas pendientes. Si, por ejemplo, el padre los recoge desde el colegio, desde la salida y los entrega en la noche. ¿Qué pasa si el niño los entrega el papá los entrega o la mamá los entrega sin haber realizado esas tareas y empiezan a tener un bajo rendimiento porque los días de visita no cumplen con las tareas? Entonces, no se está dando ahí, pese a que la madre, por ejemplo, o el padre le dice, si vas a llevarlos hasta tal hora, tienes que hacerles también, apoyarlos con el tema de las tareas de ese día, porque ese día no es vacaciones durante la semana, sino es cumplir con las obligaciones como padre, pero también que se garantice de la responsabilidad de los niños respecto a las obligaciones que también tienen que cumplir, como entregar sus tareas, y eso puede afectar en ese desarrollo normal del niño. Aviso de Google Chrome. Entonces, ahí sí podría encajarse una situación que se le estaría afectando en su desarrollo educativo por no prever eso. Pero yo de manera inicial no diría que eso es violencia, sino se le hace una exhortación al padre respecto a la comunicación que se ha tenido con la madre, o al revés, para que cuando le toque ejercer el régimen de visitas durante la semana y existan tareas escolares, que se planifique los tiempos con la finalidad de no afectar ese desarrollo, el rendimiento del niño en su jornada educativa. Una exhortación, y a través de mi principio de supervisión, en 15 días vuelvo a hacer comunicación con las partes para ver si se ha mantenido esa exhortación. Si veo que no se ha cumplido y se sigue generando el conflicto, ya yo podré emitir una medida. Pero no tiene que ser de manera tan tajante, de manera inicial, emitir una medida ante un incumplimiento, porque eso significaría no tener en consideración incluso el principio de autodeterminación del niño. ¿Qué pasa si el niño me dice, doctora, no, lo que voy a realizar ahora que me toca visita con mi papá voy a llevar mis cuadernos, lo que pasa es que yo no los llevo? Puede pasar, necesito conversar con el niño. Pero antes de eso, si es suficiente lo que me dicen los padres o los compromisos que asumen como padres, también se toma en consideración eso en el acta, ¿no? Siempre todo es proporcional, ponderado, razonable. No podemos estar como respecto de los niños, no podemos emitir medidas que en aras de proteger
un cumplimiento de un régimen de visitas por 1 hora, podemos afectar el desarrollo o ese contacto respecto del padre con el hijo, o la madre con el hijo. Doctora, pero un agente policial me dijo que el monto por niño es de 400, que total es 800. Es demasiado que un juzgado me lo bajara a 400 máximo porque es demasiado de lo que pido. No, Gala, lo que pasa es que, como te digo, va a depender del criterio que más o menos es lo que se da como fijación anticipada. Diferente es que cuando tú demuestres, o por ejemplo, te estoy hablando de una fijación anticipada cuando no se le sabe trabajo conocido. Por ejemplo, nos dice, doctor, en realidad él no está trabajando, o él trabaja en trabajos esporádicos. Pero si, por ejemplo, usted en el momento de que da la declaración me dice, doctora, no, él es gerente de tal empresa, o él es asalariado del Poder Judicial, o es un trabajador del gobierno regional que tiene un monto tal específico, entonces se le saca el porcentaje. Claro, o sea, no, ahí no habría problema. Estamos hablando de casos en los que no tenemos mayor conocimiento del nivel de ingreso de parte del denunciado. ¿Bien? Doctora, uno dice qué hacer cuando la que tiene la tenencia obstruye el régimen de visitas. Claro, Magno, justamente estoy diciendo que cuando existe esa obstrucción, hay un grupo de magistrados que opinan que siempre y cuando atenta contra la vida del niño, esa obstrucción, ustedes miran, doctor, ¿y cuándo va a atentar contra la vida si obstruye? Miren, hay un caso. ¿Qué pasa si esta niña estaba acostumbrada a que su mamá, por ejemplo, sea quien lo bañe, quien le dé de comer? Estamos hablando de una niña de 3 años, 4 años, por decir, hay casos, ¿no? Hay casos, o que sea el padre, que siempre ha tenido la crianza de ella, porque la mamá, bueno, tal vez no pudo, se fue al extranjero a trabajar, la dejó desde muy pequeña, perfecto. Y que esta niña está asistiendo al colegio, supongamos, y que en el colegio la psicóloga señala de que la niña no presta atención, no quiere, solamente se dedica a llorar en toda la jornada educativa, que está asumiendo un cuadro de desnutrición, tal vez, o una situación de afectación respecto a su integridad física, emocional, porque ella siempre señala que extraña mucho a su papá y que ella no va, quiere ver a su papá o quiere tener ese contacto con el padre, por decirlo así. Entonces, un grupo de jueces dice, siempre y cuando se da esa situación, ahí sí yo puedo hacer una variación de tenencia temporal, indistintamente que esa decisión lo haya tomado otro juzgado. Yo puedo hacer esa variación. Otro grupo de jueces dice, no, yo no puedo hacer eso porque ya el juzgado especializado lo está viendo. Yo soy un juez de igual nivel y yo no podría involucrarme en su decisión. Entonces, lo máximo que puedo hacer es remitirle copias a ese juzgado para que avance. Pero, doctores, ustedes saben, ¿cuánto tiempo se demora un juzgado especializado de familia en resolverme esa variación de tenencia? ¿Y cuánto tiempo se va a demorar el juzgado de violencia para variarme de manera temporal esa tenencia o esa medida? Aquí tengo 48 horas y aquí tal vez 6 meses, ¿verdad? Pero justamente por esa razón de plazos es que empezamos a mal utilizar la herramienta y algunos abogados, malos abogados, tal vez, empezaron a utilizar el proceso de violencia como un proceso de retiro del hogar. Es más fácil decir en tema de cónyuges, soy afectada psicológicamente, me insulta, esto que el otro, para lograr el retiro del hogar, que de manera temporal, al menos ya logré el retiro, que inician un proceso de divorcio y todavía está la disolución, la liquidación, si yo lo que quiero es que una salga de mi domicilio. Pero eso también es mal utilizar la herramienta, porque el tema de la medida cautelar o el tema de la medida de protección de retiro está dado para efectivamente aquellos casos graves, porque es una medida de protección de última ratio, que amerite el retiro. No simplemente porque estoy utilizando ese proceso mucho, por ejemplo, en los casos de desalojos o en el caso de propiedades. He visto casos de conflictos de hermanos por terrenos en el que empiezan a generar procesos judiciales para poder desalojar. Mi hermano me agrede, mi papá me agrede, mi hijo me agrede, para poder lograr salir de un espacio que todavía, por ejemplo, a nivel de herencia no ha sido dividido. No ha habido una división y partición respecto a todos esos espacios o delimitación, pero ya se están diciendo, sí, en mi terreno, en mi chacra, tengo una medida de protección que no se acerque. Claro, ¿qué significa el que no se acerque si son dos terrenos contiguos o es un mismo terreno en el que todavía no existe una decisión o tienen miles de procesos judiciales respecto a las acciones civiles en un proceso civil, en un juzgado civil? Pero ya el juez de violencia ya emitió la medida de protección de alejamiento. Es decir, incluso te puedes ir por desobediencia si pasas por ese terreno que todavía está en litigio.
Eso es mal utilizar la herramienta judicial. Y eso la Defensoría del Pueblo ha dicho, ojo, con ello. Si usted como juez, como policía, como efectivo, como centro de emergencia mujer, que muchas veces el centro de emergencia mujer visibiliza eso y dice, señora juez, doy cuenta de la denuncia, pero también menciono que hay un trasfondo o lo que ellos consideran que hay una situación ahí irregular, por lo que se ha hecho un informe social, se ha hecho una visita inopinada, se ha hecho una... que el psicólogo o la asistente social vaya de manera inesperada, inopinada, para poder visibilizar alguna situación diferente a la que se demuestra en la denuncia. ¿Bien? ¿Qué acciones son indispensables para eliminar situaciones de violencia? ¿Qué acciones son indispensables? Bueno, Elvis, si eso es un trabajo de investigación, en este caso ¿cómo te puedo decir? Te recomiendo que revises el informe de la Defensoría del Pueblo sobre la niñez. Hay un informe específico donde da las acciones que tienes que hacer para que se cumpla el marco convencional, que es justamente asegurar una vida libre de violencia de niños, niñas y adolescentes. Y también el Plan Nacional por la Infancia. Acá te voy a poner ya, Plan Nacional por la Infancia al 2030. Esa es la respuesta. Pero siempre el pilar eje es el tema educativo. Uy, tengo varios mensajes, no vamos a terminar, así que vamos a avanzar un rapidito porque si no estamos contra el tiempo. Doctora, buenas noches, ¿qué tiene usted sobre tenencia compartida? Se está queriendo ser que sea como la primera regla, ¿no? La tenencia compartida, pero yo la verdad que ante el número alto de casos de violencia que se ven, no considero que la tenencia compartida sea una solución. Que sí debe ser en algunos casos aplicado, sí, pero no creo que sea la solución. Los conflictos familiares van mucho más allá de las decisiones judiciales. Por ejemplo, acá me dicen las declaraciones juradas. En el tema de las declaraciones juradas, te cuento que no son necesarias. Bueno, no sé quién me lo escribió, dice iPhone, pero aquí lo que tiene que hacerse es la comunicación de la víctima respecto a ese acoso sexual. Si ahora es conocido por un profesor, por un docente, dentro de un espacio educativo, entonces dentro de trabajo, también es importante esa comunicación de cómo se anotició de esa denuncia de acoso sexual, ¿no? Sí, Elvis, entiendo que muchas veces el CEN también trabaja, como en todo el Poder Judicial también, a veces puede ser muy efectivo, a veces también no puede ser muy eficiente, ¿no? La declaración que hacen los niños ante el CEN, ¿qué debe hacer con los niños que están sufriendo perjudicados, confundidos? Claro, Fabián Alarcón, por ejemplo, usted me dice qué pasa con aquellos niños que están siendo víctimas, por ejemplo, de alienación parental. La alienación parental va a ser prácticamente visibilizada como un tema también de violencia psicológica. Encaja claramente dentro de violencia psicológica. Así que el CEN lo que tiene que hacer muchas veces es denunciar a los padres por hacer o afectar a los niños respecto a esa intención de variar su declaración, ¿no? Yo he tenido muchos casos de esos. Uy, tenemos varias preguntas, pero si no, no vamos a avanzar. Así que voy a dejar de compartir aquí. Luego voy a dar espacio a las preguntas a viva voz con uso de palabra, ¿ya? Porque si no, avanzamos, chicos. Aunque en realidad todo lo que les vengo comentando es justamente lo que, miren, aquí les muestro esta otra imagen importante también respecto a los casos, a ver, de grupo vulnerable, habíamos dicho, ¿verdad? A ver, un informe anual, no sé si se puede ver. Miren este informe. Ay. Derecho, este informe anual yo se lo voy a mandar a Reader, ¿ya? Para que ustedes lo tengan a la mano. Es importantísimo este informe que he emitido, es el calientito porque es el de diciembre del año 2021 de la Defensoría del Pueblo. Y hace un informe por cada grupo vulnerable, miren ustedes. Y el grupo vulnerable que estamos trabajando hoy es el referido a las niñas, niñas y adolescentes. Uno de los principales males o flagelos que se da en este grupo vulnerable es el embarazo adolescente. Y el embarazo adolescente, ustedes dirán, doctora, ¿y qué tiene que ver esto con el tema de violencia? Mucho que ver. ¿Por qué? Nosotros tenemos un plan nacional que lucha contra la deserción escolar, miren ustedes. Y yo en un tema que tuve la oportunidad de exponer en un congreso en México, justamente sobre los tipos de violencia que recaen en los niños, niñas y adolescentes, pudimos advertir la existencia de una violencia estructural, miren ustedes, porque el Estado peruano muchas veces a través de las instituciones
a través de, por ejemplo, los centros educativos, a través del Ministerio del Ministerio de Educación, no hemos dado cumplimiento a la política nacional. Sería, por ejemplo, en este caso, la política nacional vigente que va a proteger respecto a este grupo vulnerable de niñas o adolescentes que tenemos un plan nacional o que promueve la reinserción escolar. Y dentro de ese plan nacional, miren ustedes, se establece que uno de los principales responsables es justamente los centros, o son los centros educativos, a través de sus directores y también el Ministerio de Educación. ¿Qué pasa aquí? Pasa que en un centro educativo determinado se matriculan una cantidad de alumnos y un día un niño dejó de asistir, o una niña dejó de asistir, o un adolescente dejó de asistir. No es una situación en la que simplemente yo la inhabilito y punto, como pasaría en la universidad, ¿no? No, en el caso de los centros educativos tenemos la obligación, los docentes, los directores, el mismo Ministerio de Educación, de poner en conocimiento que esta adolescente, por decir, de 15 años, 14 años, 13 años, dejó de asistir al colegio. Y explicar el motivo, hacer la llamada, verificar, convocar a los padres, cuál fue el motivo de por qué ellos no están estudiando o ellas no están estudiando. Y uno de los motivos puede ser, claro, el embarazo adolescente. Pero ¿qué pasa cuando los centros educativos simplemente, estas niñas que iniciaron como 20 niñas dentro de un centro educativo y ahora solo son 19, ese dígito 1 que dejó de asistir se convierte en una mujer o una adolescente invisible para el Estado? Claro, invisible para el Estado, porque dejó de asistir por un embarazo adolescente, pero al Estado no le importó cómo podemos actuar ante esa detección de embarazo adolescente. Porque esta adolescente tendría que reinsertarse al espacio educativo. ¿Y de quién es la responsabilidad de esa reinserción del espacio educativo? Del Ministerio, del Estado, de esta figura a través del Ministerio de la Mujer, a través del trabajo del Ministerio de Educación, de noticiar y de establecer algún procedimiento, un protocolo para que esta niña o esta adolescente pueda continuar sus estudios. Entonces, si esta mujer se convierte en una mujer invisible, el Estado estaría violentando, la verdad. Como por ejemplo violenta a las comunidades indígenas cuando no les otorga una documentación como su identificación, esos niños que no están registrados, que no tienen una partida de nacimiento, porque se encuentran en zonas de difícil acceso, por ejemplo, se convierten también en grupos vulnerables invisibles para el Estado, que no van a tener ningún tipo de beneficio por parte del Estado porque son cifras en cero para el Estado. Entonces, el embarazo adolescente es uno de los problemas que afecta, o como recae prácticamente, puede ser dentro de una violencia sexual, de acuerdo al tipo o al tiempo o a la edad del sujeto pasivo. Pero en su mayoría, el embarazo adolescente, claro está que en su porcentaje casi totalitario, afecta a las niñas y a las adolescentes. Porque el hecho de que, por ejemplo, sea el sujeto, imaginemos que tenga 16 años también el progenitor, en este caso, él podrá continuar estudiando, pero la que sí está con un mayor riesgo de que deje estudiar es justamente la adolescente que va a llevar a cabo ese embarazo. Entonces, ese tipo de violencia genera un alto índice respecto, un índice exponencial respecto a este grupo de especial atención. Bien, vamos a dejar de compartir aquí y vamos a compartir ahora nuestro protocolo. Miren, y ante esos tipos o casos que hemos visto, un documento que siempre yo les menciono, que ustedes tienen que tenerlo a la mano siempre. Si quieren conocer el tema de violencia a profundidad y quieren saber, doctora, tengo un casito de violencia, no sé qué pedir, qué medida de protección pedir, o doctora, me han notificado ya las medidas de protección y considero que son insuficientes. ¿Cómo hago para ampliarlas? O doctora, me han notificado, yo soy la parte denunciada y no sé cómo voy a apelar. En este caso, ¿cuál sería el fundamento de mi apelación? Porque muchas veces estamos utilizando fundamentos que no tienen nada que ver, que la sala definitivamente le va a decir, ese fundamento no tiene ningún sustento respecto a cómo cuestionar una medida de protección. ¿Qué nos sirve para eso?
este documento tan importante como es el protocolo que se ha emitido este 7 de marzo del año 2021, un protocolo que ha emitido el Poder Judicial dentro de la Comisión de Género, que lo dirige la doctora Elvira Álvarez Olazábal, y que ha hecho un documento bastante detallado. Tenemos un marco, una base normativa bastante amplia. Ustedes recuerden que en la especialidad de familia, en la especialidad de violencia, siempre está ligado a un marco convencional bastante amplio. Y acá nosotros, sobre todo, nuestra convención interamericana respecto a prevenir la sanción a las mujeres durante todo su ciclo de vida, donde está, por ejemplo, ahí justamente el grupo vulnerable niños, o también nuestra Convención sobre los Derechos del Niño, que también ha sido aprobada por resolución legislativa en el caso peruano. Y acá dentro de esto, por ejemplo, yo lo que les voy a mostrar a ustedes es un enfoque que está siendo utilizado en todos los casos de violencia cuando se presenta una situación particular en que está involucrado un niño, niña, adolescente. Y es un enfoque centrado en la niñez, o es un enfoque centrado también en el grupo, y por aquí lo tengo. Principio. Estos son los principios, enfoques, acá está. Miren ustedes. Dentro de los enfoques, tenemos un enfoque generacional o enfoque etario. ¿Qué significa eso, doctora? Miren, el enfoque generacional o enfoque etario reconoce que es necesario identificar, acá te dice, relaciones de poder entre distintas edades de la vida y sus vinculaciones para mejorar las condiciones de vida o el desarrollo común. ¿Qué significa? En el que usted va a analizar, por ejemplo, si un caso determinado tiene que tener una especial atención porque está involucrado, por ejemplo, un grupo etario referido a la niñez. O puede ser que tenga un grupo etario dentro de ese proceso que esté referido, por ejemplo, al adulto mayor. Y cada uno, tanto la niñez como el adulto mayor, tiene sus planes nacionales de protección. Tenemos nuestro Plan Nacional de Protección al Adulto Mayor y también tenemos políticas nacionales de protección a la niñez. Entonces, son grupos de especial atención. Entonces, aquí te dice, si tú vas a analizar un caso de violencia, primero tienes que utilizar el enfoque generacional o enfoque etario. Bien. Por ejemplo, respecto a la niñez, considera que la niñez, en específico, así como la juventud, la adultez y la vejez, tienen o deben tener una conexión, pues en conjunto también están abonando a una historia común y deben fortalecerse generacionalmente. Por ejemplo, establecer qué tipos de violencia se pueden dar incluso durante todo un ciclo de vida. Esto incluye la niñez, la adolescencia, la adultez y también, por ejemplo, los adultos mayores, ¿no? ¿Qué medida usted le va a, o qué enfoque puede ir de la mano cuando ya usted identifica un grupo vulnerable, como por ejemplo es grupo etario niñez? Usted tiene que darle un enfoque integral. Es decir, que usted, aparte de que sabe que la violencia está atribuida a múltiples causas y factores, en los que se pueden dar en varios aspectos, por ejemplo, en ese contacto que se tiene en un espacio privado, en un espacio público, por ejemplo, se pueden dar referente a múltiples causas, a múltiples factores, se puede dar a nivel individual, familiar, comunitario, estructural, por ejemplo, el tema del acoso callejero, el tema del hostigamiento laboral también, a partir de acosos dentro de y tiene su ley específica. Y es que usted también, dentro de este enfoque integral, usted tiene que establecer qué medida también puede ser utilizada o pueda proteger esta integridad de la víctima, pero no solamente de la documentación que se anexa a la denuncia, sino también, por ejemplo, si tenemos informes sociales, si tenemos informes psicológicos,
podemos identificar, por ejemplo, que algunos conflictos se realizan o que algunos hechos denunciados se dan en presencia de niños o también en presencia de ancianos o también en presencia de personas con alguna discapacidad. Y eso nos va a permitir darle un enfoque mucho más amplio para otorgar medidas más coherentes con el conflicto que se suscita. Perfecto. Ahora, vamos a llegar al espacio, acá quiero llegar a lo que es. A ver un ratito, niñez. Vamos a ver la tendencia. Tendencia. Miren, dentro de las medidas de protección, porque muchos me preguntan, doctora, ¿qué medidas de protección se dan? Miren, por ejemplo, una de las medidas de protección que se dan son el retiro de la persona denunciada, acá no podemos hablar de persona agresora, del domicilio. Pero la pregunta es, doctora, si por ejemplo se dispone del retiro del hogar del denunciado, ahora pasa el contacto del denunciado con sus hijos, si sus hijos están dentro del hogar y usted está diciendo que él se retire. Incluso ha señalado una medida de protección que dice prohibir la prohibición de regresar al domicilio. La Nacional del Perú les apoye en la ejecución de la medida del retiro, que es una medida de última ratio, es la medida más gravosa que se puede interponer. Y esas en realidad solamente considero que deben ser reservadas para casos que sean de verdad bastante graves, ¿no? Adicionalmente, a esta medida se le puede dar otro tipo de medidas, como por ejemplo, el impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima. Y aquí usted dirá, doctora, pero si esta víctima tiene niños pequeños y usted me está poniendo acá impedimento de acercarse o aproximarse a la víctima, incluso me dice metros, no más de 500 metros, no menos de 200 metros, etc. Entonces, ¿cómo hace ahora el padre para tener contacto con sus hijos si la tenencia lo tiene la madre? Seguimos con las preguntas. Ahorita vamos a dar respuestas, tranquilos. Incluso le digo el alejamiento en cualquier forma, a su domicilio, centro de trabajo, centro de estudios, o donde ella realice o él realice sus actividades cotidianas, a una distancia idónea para garantizar su seguridad. Dentro de esas medidas, por ejemplo, la medida de impedimento de acercamiento de proximidad no deben ser genéricas, dice, sino que deben considerar todas las actividades que realiza la víctima, es decir, sus desplazamientos cotidianos, a su centro de trabajo, al gimnasio, bueno, lo que hace en su día a día. Perfecto. Asimismo, más allá de la distancia que usted pueda decir metraje, por ejemplo, lo que debe asegurarse es que la persona denunciada no se acerque a una distancia que perturbe el normal desenvolvimiento de las actividades diarias de la vida. ¿Qué dice acá el protocolo? Sumado a ello, también debe analizarse si la prohibición de acercamiento debe alcanzar a los integrantes del grupo familiar. Y aquí no se puso a pensar en los niños, sino aquí, por ejemplo, he visto casos de denunciados que dicen, doctora, pero yo no me acerco a ella. Ella vive en la casa de su mamá. Yo voy a visitar a su mamá, en realidad, no a ella. Porque su mamá sí me permite que yo me acerque. Pero ella vive dentro de ese espacio. Entonces, lo que está haciendo prácticamente el denunciado es querer sacarle la vuelta a una medida de protección. Pero cuando el juzgado o se pone en conocimiento de ello, se le exhorta o se le amplía la medida. Porque en realidad lo que quiere hacer él es incumplir. Pero como yo no he puesto el apercibimiento específico de la casa, que es la casa de la madre, en específico la casa del hermano, la casa del tío, entonces exige que yo amplíe respecto de esa precisión para que esta persona denunciada no pueda tener esa proximidad. Pero seguimos con la interrogante, ¿qué pasa con los niños? Cuando tienes tus hijos, pero tienes una medida de protección, o sea, ellos también van a ser víctimas de violencia bajo esa situación. Imaginemos que esa violencia se ha dado no delante de ellos, pero yo estoy evitando ese retiro o ese alejamiento. ¿Qué pasa con ellos? Miren lo que dice el protocolo. En vinculación con ello, debe evaluarse el otorgamiento de medidas cautelares, por eso dice protección integral,
con relación al régimen de visitas o incluso, mira, suspender la patria potestad, miren ustedes. Suspender la patria potestad. Es decir, que si yo ya dispuse de que se dé ese alejamiento respecto de la víctima, también va a involucrar, en el caso de que sean niños, por ejemplo, en edad que todavía tengan mucho contacto con la madre, ¿no? Porque si fuera un adolescente ya de 16, 17 años, se podría establecer un régimen de visitas en el que él pueda tener un externamiento o algo que no necesariamente implique un contacto con la víctima de parte del denunciado. Incluso ustedes, tal vez en sus medidas de protección que tienen a la mano, han visto que la juez o el juez consigna alejamiento de la víctima con la excepción de la comunicación que se tenga respecto de los hijos, o con excepción del cumplimiento del régimen de visita con supervisión, por ejemplo, que se pueda dar. Pero ¿qué ha dicho? Miren lo que dice el mismo protocolo, ¿eh? En esta parte quiero llegar. La prohibición, miren, incluso imaginemos que va una prohibición de comunicación con la víctima. Preciso, vía epistolar, telefónica, electrónica, asimismo chat, redes sociales, red institucional, etc. Debe asegurarse que si se dispone esta medida, no tengan, miren acá, el protocolo lo que nos dice, que esa medida no tenga excepciones. Entonces, ¿cómo queda la excepción cuando la juez decía alejamiento, pero con la excepción de que cuando sea para efectivizar el régimen de visitas o con por la edad, entiendo, no obviamente cuando ya tiene una edad en la que pueda establecerse un externamiento, sino una visita supervisada, por decir, ¿no? Entonces, o con excepción, por ejemplo, en el tema de la comunicación, con la excepción de la comunicación que se pueda dar con la finalidad de, por ejemplo, que va a haber una variación, hoy voy a llegar un poco más tarde a recogerlo, hoy quedamos a las 5, pero tener un problema en el vuelo y mi vuelo está llegando a las 6 de la tarde, por favor, para poder yo ejercer esa semana que me toca con él o esas fin de semana que me toca conmigo. Pero ¿qué dice acá el protocolo? Si se dispone esta medida, no tengan excepciones. Por ejemplo, miren, y todavía clarifica aquí, dice, por ejemplo, con la excepción de que se comunique la persona denunciada para asuntos relacionados con hijas o hijos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, el mismo protocolo emitido por el Poder Judicial dice que ya no vamos a establecer excepciones. Y eso de que excepcionalmente para que se comunique por el tema de los hijos, no. ¿Por qué? Porque hay casos en los que bajo el pretexto de que quiero comunicarme por situaciones de mis hijos, sigo acosando a la víctima. Claro, pero no se dan en todos los casos. Yo creo que aquí sí hay un exceso respecto a que no tengan excepciones. Yo creo que aquí ya corresponde de que cada juez evalúe el caso en concreto, ¿no? En aquellos casos que sí se pueda tener un contacto con los niños y en aquellos en el que definitivamente tengo que fijar una tenencia temporal o una incluso suspensión de la patria potestad, como claramente acá lo ha puesto, ¿no? Incluso la suspensión de la patria potestad, porque si no, no habría otra justificación de establecer un alejamiento, una prohibición de comunicación y que, como dejo en el aire, el contacto que pueda tener con sus hijos. Pero va a tener que evaluarse ahí la ponderación, la razonabilidad de esa medida bastante gravosa, ¿no? Para ello es importante, dice, que el juez dicte la medida cautelar pertinente. Esto es, que le fije una, por ejemplo, por el tema, ¿para qué voy a coordinar el tema de alimentos? Si yo ya fijé una pensión anticipada de alimentos y ya se abrió ya el juez dispuso la apertura en el Banco de la Nación a la cuenta de la señora, ella simplemente tiene que depositar, nada más. O el tema del régimen de visitas, ya dejé claro que las visitas se van a realizar con externamiento, persona que debe tener contacto para que se efectivice ese régimen de visita. O sea que ya no se va a necesitar mayor comunicación. Y, por ejemplo, vamos al tema de la tenencia, que ya me faltan unos minutitos para que ustedes me hagan sus preguntas. Veo que hay bastantes preguntas nuevamente.
Respecto también a lo que siempre me preguntan, me dicen, doctora, ¿qué pasa cuando, respecto a este grupo vulnerable, niña, adolescente, el padre o la madre se niega a prestar alimentos a los niños? Todavía no tiene un proceso de alimentos iniciado, pero no vamos a esperar en la duración de un proceso de alimentos, sino que condiciona también, por ejemplo, el yo regreso contigo o yo voy a darte para el diario, siempre y cuando tú retornas la relación conmigo. Yo te voy a dar ese dinero para que corresponde a mis hijos, siempre y cuando tú me permitas retomar la relación o retornar al hogar. Entonces, ¿se pueden dar esos supuestos de violencia económica? Sí. ¿Cuál es la medida que se puede efectivizar ahí? La medida de asignación económica de emergencia. Ahora, dentro de la asignación económica de emergencia tenemos una figura específica, que es la que está aquí con celeste, asignación anticipada de alimentos. Y la asignación anticipada de alimentos, que es una específica, dice, debe considerarse que su otorgamiento no impide que la juez pueda disponer también como medida cautelar la asignación anticipada, conforme le establece el 675 del texto único ordenado del procesal civil. Esta medida se encuentra orientada, en este caso, para establecer una pensión, como les digo, adelantada, pero luego con cargo a que se ordinarice ese proceso. Ese proceso se va a ordinarizar y ahí se va a evaluar las condiciones económicas del denunciado y las condiciones y las necesidades del, en este caso, del alimentista. Perfecto. Prohibiciones adicionales que se puedan dar, por ejemplo, disponer, enajenar, pero esto ya no está relacionado al tema de los niños. Otra prohibición que se establece adicional y que está referido al tema niño, adolescente es, por ejemplo, prohibición de la persona denunciada de retirar del cuidado del grupo familiar a los niños, niñas y adolescentes u otras personas en situación de vulnerabilidad. Requiere evaluar la pertinencia de dictar medidas cautelares en relación a la patria potestad, régimen de visitas, sistema de apoyo y salvaguardas, tutoría, entre otros. Significa que aquí les da la potestad de evaluar al juez si es que va a fijar la tenencia temporal como medida cautelar. O sea, aquí le habilita también en el protocolo. Bien, pero ya que terminamos este espacio adicional de las terapias psicológicas, voy a compartir ahora sí el pleno rapidito y aquí sí paso a las preguntas como habíamos quedado. Bien, voy a cumplir con los plazos. Toda esta información se los va a alcanzar Reader o lo va a subir a la plataforma para todas las personas que se inscriban en este curso. Bien, ahora vamos a ver lo que... a ver, un momentito, acuerdo plenario. Vamos a compartir. Perfecto. Miren ustedes, el punto 3. ¿Será procedente analizar lo que se preguntaron los jueces el 2 y 3 de diciembre del año 2021? Ojo, acuerdo plenario, no es vinculante, por si acaso, porque siempre me pregunta, doctora, pero no es vinculante. Claro, no es vinculante, pero tiene que saber usted cuando sus casos que va a llevar de violencia, cómo van decidiendo sus jueces. ¿Será procedente analizar el dictado de medidas cautelares referidos directamente a la tenencia y o régimen de visitas provisionales en contextos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar cuando existan decisiones emitidas en procesos concluidos sobre tenencia y régimen de visitas o en trámite? O sea, ya tenemos una sentencia de un régimen de visitas, ya tenemos una sentencia de una tenencia. O incluso, doctora, todavía no sale la sentencia, ya va a salir, pero está en trámite. Y se está haciendo esta obstrucción del régimen de visitas. ¿Podemos decir que eso es violencia dentro de este proceso que lo va a emitir otro juez, un juez de violencia? ¿Podemos evaluar el tema de dar una medida cautelar que puede incluso variar una decisión, porque es temporal, pero es una medida cautelar? Y si tenemos ya una tenencia a un determinado padre y ahora la voy a variar a la madre, por decir, o al revés, ¿podemos hacerlo? ¿O tenemos que remitirlo al juzgado de familia? Eso es lo que se preguntaron los jueces. Sobre la solicitud de medidas cautelares derivadas del incumplimiento de decisiones judiciales en contextos de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar. ¿Y qué dijo el Pleno? Miren ustedes. El Pleno acordó por mayoría lo siguiente. Sí es posible, lo que nos decía nuestro amigo en Ecuador, ¿no? Moroco, que nos decía desde Ecuador, sí es posible analizar el dictado de medidas cautelares referidas a la tenencia o régimen de visitas cuando existen procesos en trámites, si concurren, acá está la respuesta al millón, si concurren especiales circunstancias que pongan en riesgo la vida o la integridad. Tarea para los jueces, ¿verdad?
¿Cuáles son esas especiales circunstancias que ponen en riesgo la vida o la integridad? ¿Cuáles serían esas? ¿O qué casos estamos hablando? ¿Todos los casos? ¿Que se dé una obstrucción del régimen de visitas? De las personas integrantes del grupo familiar. Ello en concordancia con lo que busca la ley 3364, que es la integridad o la integridad física, la integridad psicológica de esos grupos vulnerables y sus normas reglamentarias y modificatorias. Esta postura, por mayoría, se fundamenta en la problemática de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que tiene como característica singular ser cambiante, cíclica y espaciada en el tiempo. Es decir, hoy le doy la tenencia a un padre, pero mañana puede ser que el comportamiento o el ciclo de violencia se mantenga, cambie, varíe, y pueda esto afectar al niño o niña adolescente. Entonces, y que puede ser, acá dice, por ende, que puede configurarse antes, durante y después de la existencia de un proceso ordinario que abordó la tenencia o régimen de visitas. Por lo tanto, ante un hecho de violencia grave, los jueces de familia están facultados a dictar medidas cautelares sobre dichas materias, incluso, miren, en plena ejecución de la sentencia con cosa juzgada, emitido esto en el marco de aquellos procesos principales, dada la urgencia. Esa es la justificación, la urgencia de la situación y la necesidad de brindar una protección inmediata a las víctimas. Posterior a ello, esa medida, porque al final sigue siendo temporal, esa medida cautelar puede ser ya sea ratificada, modificada o extinguida. ¿Por quién, señores? Por el juez ordinario, no por el juez de violencia, miren ustedes, aquí, cómo cambia la figura. Porque ¿quién va a ratificar eso? El proceso que tiene el proceso principal, claro. Que conoce o conoció el proceso principal sobre tenencia y régimen de visitas. Muy bien. Hay muchas más consecuencias de este pleno respecto al tema de los niños, niñas y adolescentes, pero vamos a cumplir con los tiempos y voy a dar espacio a las preguntas, que siempre ustedes están atentos y sobre todo les pido, sí, que no sean referidos a casos, por favor, porque eso puede afectar mi trabajo diario en el que me desempeño actualmente como juez. Vamos a hacerlo de la manera más genérica que ustedes puedan. Doctora, ¿qué pasa si sucede que tal vez la norma específica o no se considera en algunos casos, pero no lleguemos a... Mi caso, me ha pasado, doctora, que en mi caso no me han dado una pensión, yo he pedido esto, he presentado un informe, no, porque va a depender mucho del juez que evalúe. Recordemos que en el tema de violencia tenemos marcos normativos, pero se está desarrollando a través de plenos, se está desarrollando a través de directivas, de protocolos, etc. Bien, adelante, Reader, si me apoyas con el tema de... Excelente, doctora. Sí, en estos momentos, doctor Juan Orlando, si es que, por favor, estimados participantes, pueden levantar su manito para las preguntas pertinentes a la sesión. Asimismo, también es una pregunta por estudiante para dar pase a más participantes que quieran interactuar. Y finalmente, casos particulares, por favor, no, si no, lamentablemente, ni termina la pregunta, yo corto. Así que rogaría también su gentil comprensión. Doctor Juan Orlando, muy buenas noches, está activo su audio. Buenas noches, doctora, ¿me escucha? ¿Cómo estás, Juan Orlando? Muchas gracias. Buenas noches. Una consulta. Si un padre le da autorización para que lleve a sus hijos, a unos menores de viaje por 15 días a un lugar específico, México, y la madre los traslada a Estados Unidos. A ver, doctor, estamos hablando justamente de que casos específicos no. Usted en todo caso me puede decir, la autorización de viaje, ¿no? En un caso, la autorización de viaje está limitada a que esté en presencia, cuando es al exterior, por ejemplo, está limitado a que tenga la autorización tanto del padre como de la madre. Sí, efectivamente, para el exterior necesitamos la autorización tanto del padre o de la madre. Si una autorización de viaje se incumple y se establece que tiene que ser a un lugar determinado, pero la señora se le autorizó para que vaya a un lugar determinado, pero ella hace un viaje a otro lugar, a un lugar distinto. En ese caso, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que noticiar al juzgado si es que tuviesen una tenencia, si tuviesen un régimen de visitas, porque, por ejemplo, tal vez para un lugar determinado era un lugar en el que el padre o la madre podían tener un punto intermedio de conexión que no afecte
un régimen de visitas, por ejemplo, en las condiciones en las que se haya emitido. Pero si, por ejemplo, no es a México, que está en un punto tal vez no tan lejano para que se pueda realizar este contacto, pero se va a vivir a la China, por decirlo así, luego, que no se puede porque el permiso igual se necesitaría, pero estamos poniendo un supuesto extremo. Entonces, eso sí puede generar una obstrucción. El hecho de que un niño viaje al extranjero puede generar una obstrucción a un régimen de visitas, claro está, y se puede pedir la modificación. Porque ustedes recuerden que la tenencia del niño o la niña se da siempre al padre que asegure el contacto del otro progenitor que no tiene la tenencia de poder tener un contacto con el niño, niña y adolescente. Esa es la premisa. Yo le tengo que dar la tenencia a aquel progenitor que me asegure que la otra persona o el otro progenitor va a tener contacto con su hijo. Si no, eso se lleva a juicio. Cuando, por ejemplo, incluso se tiene que dar la autorización de viaje de menor, en el caso que el padre no desee que el niño vaya a estudiar, por ejemplo, al extranjero, o infinidad de casos que se ven en los juzgados respecto a la nueva vida que quiere iniciar tal vez la madre o el padre con el niño, pero siempre priorizar en que se le dé que se llegue a un acuerdo respecto a eso y un punto medio, ¿no? Porque prácticamente irse a otro país va a tener como consecuencia que el régimen de visitas que se dio no se va a poder cumplir a cabalidad, ¿verdad? Pero ahí se tendría que priorizar, ya por eso el juez evaluará quién asegura mejores condiciones, desarrollo del niño para poder darle la tenencia y el régimen de visitas a la otra parte. ¿Bien? Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Tenemos a iPhone. Muy buenas noches. Está activo su audio. Puede activar usted mismo por su monitor o equipo celular. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Buenas noches. Doctora, respecto a las medidas de protección, las medidas de protección pueden dictarse con la sola presentación de una declaración jurada de supuestos agraviados respecto de, digamos, pongámoslo de acoso sexual. Y si nos ponemos desde la perspectiva del agresor, ¿qué deberíamos apelar? Porque entiendo que deben cumplirse ciertos protocolos, como por ejemplo la ficha de riesgo, la ficha de valoración, que si no ha sido valorada y ha sido valorada solamente una declaración jurada, tendría menos acervo valor, o menos valor probatorio, teniendo en cuenta, claro, que estas medidas son son dictadas por urgencia, ¿no? Claro, yo te entiendo lo que tú me dices y eso te invito a revisar la sentencia del Tribunal Constitucional importante para lo que tú mencionas, que es la 3378-2019, y lo voy a escribir aquí. Y también le vamos a anexar en la plataforma a los que 2019 TC. Aquí ya el Tribunal Constitucional se cuestionó lo que tú te cuestionas. Y dice, doctora, o bueno, dice, ¿no? El Tribunal Constitucional, un caso que se llevó al Tribunal Constitucional, se preguntaron, si en el llenado de la ficha de valoración de riesgo no participó la persona denunciada, incluso no fue convocado a audiencia, entonces no se estaría afectando el principio, en este caso, del debido proceso respecto a la parte denunciada, como tú me dices, desde la perspectiva de la otra parte, ¿no? Y recordemos también un decreto legislativo que está vigente, muy a pesar de varios, el decreto legislativo, lo estoy anotando aquí en el interno, 1470. Recuerden que el 1470 que nos dice que se puede emitir una medida de protección incluso sin realización de audiencia, es decir, sin que esté presente la parte denunciada. ¿Se puede emitir una medida de protección si la pregunta es solo con la declaración de la víctima o con la declaración del agraviado? Sí, se puede emitir. Pero eso no significa que en todos los casos, estimados. Significa que el juez, cuando tiene solo la declaración, tiene una mayor responsabilidad, porque tiene que argumentar la medida razonada, coherente, ponderada también, para poder emitir una medida de protección. Y la justificación en el 3378-2019 fue que estamos dentro de un ámbito de protección. No estamos en un ámbito penal. El que usted sea denunciado por violencia no lo convierte en un agresor. Es parte denunciada. Y lo que yo pretendo proteger, y que en algunos casos excepcionales solo tengo declaración, no tengo incluso certificado médico, si es una violencia física, no tengo un informe psicológico que concluya que hay una afectación psicológica, por ejemplo, no la tengo a la mano.
Y este decreto legislativo 1470 se dio justamente en el estado de emergencia. Recordemos que seguimos en estado de emergencia. Doctora, pero me pueden decir, doctora, pero no hay justificación. El estado de emergencia en su primera etapa señalaba una inconcurrencia física para poder ir al médico legista. Incluso no había opción, porque no había un operador, no estaba un médico de cabecera en la zona en la que se realizó el hecho de violencia. No había opción tal vez a los informes psicológicos o las visitas sociales porque había esta inconcurrencia física y no todos tenían los medios tecnológicos para realizarla. Doctores, ahora, septiembre de 2022, ¿son las mismas situaciones que en marzo del 2020? ¿Verdad que no? Y no puede ser justificación para tu estatal decir, bueno, hay un decreto legislativo que me permite a mí como juez prescindir de la audiencia. Es decir, no necesariamente tengo que escuchar al denunciado. Qué bueno que a nivel policial tal vez se le tomó la declaración al denunciado. Hay algunos casos que en el informe policial me anexan y me dicen al denunciado, dijo, no voy a prestar ninguna declaración porque no, mi abogado me recomienda no insertar ninguna información en esa acta. Pero yo con eso emito mi medida. Responsabilidad para el juez, para emitir una medida en la que no tengo la delimitación de todo el conflicto. En mi caso, mi manera o mi opción de resolver situaciones para emitir medidas de protección, yo sí considero que si bien es cierto, tengo la potestad de convocar audiencia o no, dependiendo del caso, considero que sí es importante escuchar al denunciado en algunos casos, no en todos los casos, porque por ejemplo hay temas de tocamientos individuos, de violencia sexual, cuando se refiere a niños, ahí ya no hay más que hacer, porque ya la policía a nivel fiscal incluso eso ya inicia, lo que yo tengo que evitar es la medida de protección urgente respecto al acercamiento, o por ejemplo si está un niño dentro de ese espacio, retirarlo y ponerlo en un espacio seguro. Pero si por ejemplo estamos hablando de violencia psicológica, en la que solamente, no tengo el informe psicológico, solamente tengo el dicho de la víctima, y que fue un dicho a nivel policial, y que tal vez esa denuncia, hasta el momento en el que ya llega a mi juzgado, ya pasó un mes, y la señora nunca se acercó a pasar el informe psicológico. Entonces, yo solamente con eso, sin tener informe, dicto la medida, y puedo dictar una medida incluso de retiro del hogar. Es incoherente, ¿verdad? Yo lo que hago es, oye, ¿por qué no fue la víctima el informe, a pasar informe? ¿O por qué si hay violencia física, supuestamente, no pasó el certificado, no pasó por el médico legista? Me comunico con la víctima. Y tal vez la víctima me dice, bueno, doctora, lo que pasa es que hemos retomado la relación, en realidad no me golpeó, yo me caí, me tropecé, en realidad no me jaló el cabello, o no hubo insultos, ambos nos gritamos, ambos nos insultamos. Entonces, es un nuevo contexto. En ese contexto yo tengo que escuchar al denunciado. Y yo llamo al número telefónico y le digo, señora, perfecto, ¿me puede brindar el número telefónico del denunciado? O a la policía, yo ya coordino con ellos y le digo, cuando hay estos casos, pide el teléfono del denunciado. Lo llamo por teléfono, le digo, señor denunciado, la comunicación telefónica que estoy realizando es en razón de mi potestad como juez para poder delimitar y ampliar el conflicto. Tal vez en esa comunicación que tengo con él identifico un nuevo sujeto vulnerable. Tal vez el mismo señor me dice, sí, lo que pasa es que mi esposa siempre inventa que yo la golpeo y esto y en realidad no es, y tengo a mi suegra, que ella incluso dice que prefiere a mí que yo cuide a los niños que su propia hija, pasa esas situaciones. Entonces, inserto, miren, una nueva persona que también estaría viviendo, incluso es un adulto mayor que está viviendo también esa situación de violencia, niños que podrían estar presenciando esa situación Aviso de de violencia. Google Chrome. Entonces, para mí Se sí es desarrolla importante escuchar al denunciado, porque me permite una amplitud de delimitación del conflicto. Pero eso ya dependerá, no me obliga el 1470, no me obliga el texto único ordenado, pero sí me da esa potestad en razón de los enfoques que hemos venido conversando el día de hoy. Un enfoque, por ejemplo, el enfoque generacional o de grupo etario. Otro, un enfoque centrado en víctima. Otro, un enfoque interseccional tal vez, donde se puede confluir más de una situación de vulnerabilidad. Entonces, como les digo, va a depender, pero ustedes como abogados no se queden, pues. Doctora, ¿cómo apelo? Apele pues en razón del protocolo y diga, oiga señor, la juez, muy bien, ha tomado en cuenta la declaración de la víctima, pero no ha establecido un razonamiento idóneo en el que genere un indicio razonable de que se ha producido ese hecho. Porque incluso en la propia declaración de la señora, a partir de la declaración, nunca fue, pese a que se tuvo conocimiento después de 3 meses que el policía pasó esa denuncia al juzgado, nunca fue a hacerse el examen psicológico, nunca fue a hacerse el examen médico.
¿Por qué no nuevamente tener esa comunicación y no me vayan a salir, no, doctora, es que está prohibida la revictimización? No. Usted evalúa el caso en concreto, no estamos hablando de violencia sexual en ese caso. Puede usted tener una comunicación telefónica con ánimos de ampliar o de delimitar el conflicto que se pone en conocimiento, porque si no el juez estaría emitiendo simplemente sería, oye, dejemos que la policía emita la medida de protección mejor. Si la policía llega el caso, ellos que vean, porque todos los casos que llegan a todos se les va a dar medidas. No funciona así el sistema. Que también hay tal vez malos operadores en los que llega la denuncia y es más fácil emitir medidas que analizar el caso en concreto. Y también, pues, aunado a ello, la carga procesal de denuncias incluso, como les he dicho a ustedes, que son denuncias que no deberían registrarse, se está haciendo un mal uso de la herramienta. Pero como hay una obligación de atender todas las denuncias, nos quita espacio en tiempo para poder tener esa mayor comunicación con la denunciante, con el denunciado, entrevistas con los niños, si es que hay presencia de niños, para poder dar una decisión de los conflictos que de verdad se necesita esa urgencia. Pero si está el sistema colapsado con denuncias de padres entre ellos porque se están peleando por quién quiere quedarse con el niño porque se niegan a pasar una pensión de alimentos y les sale más barato tener la tenencia y alimentarlo de manera directa que lo tenga la otra parte y que la otra parte me demande a mí por alimentos. ¿Verdad? Entonces va a depender, como les digo, de cada órgano jurisdiccional. Pero ustedes en la apelación, controlando el plazo, ahí tienen que atacar el tema del indicio razonable, el tema de que el contexto de violencia, porque la violencia es cíclica, es cambiante, no es estática, puede ser que ahora es como una fotografía de ese momento, pero el conflicto puede haberse visto mucho más ampliado. Entonces es importante que el juez, para emitir una medida, delimite, razone, tenga en razón de estos principios que dice el protocolo. Si no lo utilizó y simplemente con la sola declaración y punto, entonces no es una buena actuación y en la sala le van a revocar la medida o lo van a declarar nula la medida. Bien, ¿alguien más levantó la mano? Estamos contra el tiempo. Sí, doctora, tenemos al doctor Julio. Doctor Julio, muy buenas noches. Está activo su audio. Puede usted activar su audio desde su monitor. Adelante. Referente a la asistencia, por favor, es al finalizar la sesión. Adelante, doctor. Sí, doctora, muy buenas noches. ¿Cómo está, doctora? Mi pregunta es, doctora, en un proceso de alimentos, cuando el padre no cumple en una liquidación de un alto monto y él solicita un régimen de visitas, ¿es procedente o está condicionado a que él cumpla la pensión de alimentos para que se le pueda otorgar el régimen de visitas? Muchas gracias por la respuesta. Gracias, Julio. Bueno, ya eso la Corte, en este caso, ya se ha establecido múltiples jurisprudencias respecto al tipo de derechos que están involucrados. Si bien esas visitas tiene que estar al día respecto a las pensiones de alimentos, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, si usted quiere pedir una exoneración de alimentos, tiene que estar al día. El previo siempre es estar al día en el proceso anterior. Si usted quiere pedir una reducción de alimentos, por ejemplo, también tiene que estar al día en el proceso anterior. Doctores, pero en el derecho de familia, ¿por qué? Porque se pondera mucho el interés superior del niño, tanto como una norma de procedimiento, como una norma también aplicativa en ese tipo de casos. Como por ejemplo, situaciones excepcionales de que, o también, por ejemplo, alguna situación de vulnerabilidad, que se pueda advertir en el procedimiento. Hay casos ya, te voy a pasar a Reader, hoy no ha sido el caso de alimentos, pero tenemos una jurisprudencia en la capacidad que pueda tener la persona que estaría pidiendo la exoneración de alimentos y que no se le va a exigir ese estar al día en razón de la condición que él actualmente tiene. Como por ejemplo, imaginemos que estamos hablando de un alimentos a un mayor de edad. Y que esa persona que está así, pero también estaría también generando un ingreso, pero el obligado a los alimentos se encuentra en una situación, por decir, post-pandemia, se ha quedado con algún tipo de discapacidad que le impide trabajar y que más bien él es el que debería recibir los alimentos. Se han dado ese tipo de casos y ahí no se le
puede exigir que para que pueda pedir en algunos casos, por ejemplo, se tenga que estar al día en el tema de los alimentos. Cuando es específico en el régimen de visitas, por ejemplo, en el caso de que sean niños, niñas o adolescentes, se pondera ese contacto que pueda tener el niño respecto del padre o respecto de la madre, más allá de que esté al día, ¿no?, una pensión, porque puede incluso verse en un contacto con el padre. Puede ser que se haya dado una situación excepcional, como les digo, de algún tema de discapacidad, de algún tema de una situación económica que impide el cumplimiento al día, o tiene una liquidación, pero está pagando la otra pensión, o sea, está solamente pendiente una liquidación, pero sí está abonando de acuerdo a las posibilidades, pero él quiere ver a su hijo, y eso no puede ser un limitante para el inicio de un régimen de visitas. Entonces, en tema de familia, en tema de violencia, se va a ponderar mucho. Usted utilice siempre marcos convencionales que le permitan fortalecer esos pedidos. Bien. Excelente, doctora. Damos paso a la doctora Paula y un participante más, porque también el audio de la doctora está fallando. Doctora Paula, adelante, por favor. Doctora, buenas noches con los organizadores. Quisiera, doctora, preguntarle, una persona que sufre de diabetes, que tiene 64 años de edad, ¿no? Y hace su demanda como cónyuge, ¿no? ¿Es necesario que cumpla o acredite su estado de necesidad, o solamente es suficiente que esa persona sea una persona vulnerable, doctora? Gracias. Perdón, no le entendí bien la pregunta. ¿Me puede repetir? Mire, doctora, quisiera saber, una persona que sufre de la enfermedad de la diabetes, ¿no? Tiene 64 años de edad y ella demanda pensión de alimentos como cónyuge. ¿Es necesario que ella acredite su estado de necesidad? Gracias, doctora. A ver, para el tema de los alimentos, no, usted no necesita un estado de necesidad. Para el tema de los alimentos, si usted es el cónyuge y está solicitando una pensión de alimentos en razón de las necesidades, no el estado de necesidad, porque hablar de un estado de necesidad es prácticamente hablar de un cónyuge indigente, y la figura del cónyuge indigente se aplica cuando ya no hay vínculo ni obligación. Incluso en el tema del divorcio, que pese a que ya se supone que el divorcio cesa esa obligación, si tenemos la identificación de un cónyuge indigente, se da por excepcionalidad que se le pueda fijar una pensión, incluso post haber disuelto ese vínculo. Pero cuando tenemos la condición todavía de esposos, existe una obligación que establece el Código Civil respecto a este deber de asistencia alimentaria también en relación de esta vinculación que se ha generado a través del matrimonio. Así que usted lo único que tiene que hacer es anexar su partida de matrimonio y establecer no el estado de necesidad, sino las necesidades de este alimentista, que sería el cónyuge. Y la otra parte, de acuerdo a sus condiciones económicas, el juez valorará condiciones económicas y las necesidades de esta persona que, por ejemplo, está imposibilitada para trabajar, que, por ejemplo, el nivel de ingreso es menor que el del esposo, que para poder pagar, por ejemplo, la casa en la que están viviendo, o en la que ella vive con sus hijos, no, es un monto que, más allá de la pensión que pueda dársela a los hijos, por ejemplo, en el caso que tenga hijos, y puede ser en el caso que no tenga hijos también, y que necesita una pensión de alimentos, la puede exigir porque hay un deber que tiene que cumplir respecto a la asistencia alimentaria. No se necesita establecerse un cónyuge indigente cuando hay vigente el vínculo. Cuando más bien ya no hay vínculo o hay disolución de vínculo, ahí se da por excepcionalidad el tema del cónyuge indigente. Bien, o el excónyuge, ¿no? Excelente, doctora. Y terminamos con la doctora Rosario. Doctora Rosario, con usted culminamos la presente sesión. Por favor, ser puntual a su pregunta. Buenas noches, doctora, qué gusto. Felicitar primeramente a los organizadores de este evento. Mi pregunta sería la siguiente: ¿qué pasa si el juzgado, antes de determinar el monto total a cobrar por la parte morosa, decide emigrar a otro país? ¿Cómo queda el proceso y cuál sería el siguiente paso para que la otra parte demandante pueda verse perjudicada? Gracias. Mira, gracias por la pregunta. Es algo que se viene dando mucho en el tema de evadir una responsabilidad o una obligación. Sin embargo, el trasladarse a otro país no va a ser
La dificultad que va a tener usted es para poder emplazarlo. La posibilidad de emplazamiento, porque, por ejemplo, para el siguiente paso, que es la omisión a la asistencia familiar, que sería algo mucho más fácil para poder establecer incluso una captura internacional, tendría que estar válidamente notificado con las liquidaciones, ¿verdad? Que usted me está diciendo que esta persona se fue al extranjero incluso durante o en la etapa de que todavía se estaba acabando el proceso. Pero recordemos que durante el proceso el señor, si ya avanzó antes de la decisión final, pero él, por ejemplo, se presentó a la audiencia, ya teníamos o tenemos un domicilio específico. La notificación se va a dar por convalidada, porque ya él se ha personado al proceso. Diferente es el caso de que la persona nunca se hubiese presentado al proceso, prácticamente con una persona totalmente ausente durante todo el proceso. Pero en este caso, igual, el hecho de que él se vaya al extranjero, la única dificultad que usted va a tener es para establecer una ubicación respecto del señor, para que, por ejemplo, luego cuando quiere iniciar el proceso de omisión. Pero la dificultad va a ser a nivel de juzgado, porque va a demorar un poco más, pero no exonera la obligación o la continuación del proceso respecto a que el señor se vaya del país. Eso no le va a imposibilitar a usted. Como le digo, la única dificultad que va a tener va a ser en el tema de tiempos, en el tema de ubicación, pero cuando ya usted logre, por ejemplo, iniciar un proceso de omisión a la asistencia familiar, por ejemplo, ahí sí va a poderse incluso, cuando no se presenta a la audiencia, ya se puede declarar el tema de la contumacia y ubicarlo a nivel internacional al señor por el proceso de alimentos. O sea, y recordemos que en los temas de omisión a la asistencia, ahí sí tenemos penas efectivas, que es el siguiente paso que creo que sería ya la forma de poder obligar de alguna manera que pague la deuda alimenticia. Porque la primera etapa es el proceso de alimentos, pero todavía ahí, hasta que tengamos nuestra sentencia, tengamos nuestra liquidación, ese no pago, se haga la liquidación, se dé una notificación válida, y luego iniciar el otro proceso, ¿no? Que es el que sí me va a dar resultado.